Pocos estuvieron a la altura de los estándares del soldado estadounidense más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, Audie Murphy, quien repelió un abrumador ataque enemigo, él solo por una razón sencilla: estaban matando a mis amigos. Audie Murphy sobrevivió a la guerra, al fuego, a las explosiones y a cada pesadilla que el campo de batalla podía crear. Era el soldado que la muerte nunca pudo atrapar. Lo mejor que me pasó no fue como sargento, sino como segundo teniente. Fui primer teniente. Traté de olvidar todas estas cosas, ¿sabes? No recuerdo mi rango al final de la guerra. Sin embargo, en el momento en que su avión se estrelló, todo sobre la historia dejó de tener sentido. Audie Murphy, el hombre más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en estrella de cine, fue encontrado muerto esta tarde en los restos de un avión ligero en las colinas de Virginia. La evidencia desapareció. Los testigos cambiaron sus relatos. Los detalles clave fueron sellados. Y aquellos que hicieron preguntas fueron apartados. Lo que parecía un simple accidente ahora apunta a algo mucho más inquietante. El verdadero misterio no es cómo murió Audie Murphy, sino porque, de huérfano a leyenda de guerra, la forja de un supersoldado. Para entender la tormenta de controversia que un día rodearía la muerte de Audie Murphy, primero tenemos que entender la forja del hombre mismo. Su ascenso de un niño pobre de una granja en Texas a una figura de poder militar casi mítico, no fue producto solo del entrenamiento. Fue moldeado por dificultades tan intensas que lo templaron mucho antes de que llevara un rifle a la guerra. Audie Leon Murphy nació en el año 1925 en la zona rural del condado de Hunt, Texas, el séptimo de 12 hijos, en una familia de aparceros que vivía en una pobreza incesante. La supervivencia era la única constante. Su padre abandonó a la familia cuando Audie aún era un niño, y su madre murió cuando él tenía 16 años. Lo que quedaba de los niños Murphy recayó sobre sus hombros. Audie nunca tuvo una infancia. La responsabilidad reemplazó a la inocencia, y el sacrificio se convirtió en instinto. A la edad de 8 años, cazaba animales pequeños para alimentar a sus hermanos. A los 10 años recogía algodón desde el amanecer hasta el anochecer por suficientes monedas para mantener el hambre alejada un día más. Estas experiencias lo endurecieron y le enseñaron las habilidades que más tarde usaría en la batalla. Dejó la escuela en el 5º grado, pero desarrolló una puntería notable por pura necesidad. Aprendió a soportar el dolor en silencio, a funcionar con poco sueño y a proteger a otros antes que a sí mismo. Nada de esto fue enseñado por el ejército de los Estados Unidos. Estas eran lecciones de supervivencia aprendidas mucho antes de que él usara un uniforme. Cuando el ataque a Pearl Harbor llevó a Estados Unidos a la guerra global, Murphy estaba decidido a servir. Intentó alistarse en los Marines, la Marina y los paracaidistas del ejército. Todos lo rechazaron por ser demasiado pequeño y bajo de peso. Con 1,65 m de altura y apenas más de 45 kilogramos, se le consideraba no apto para el combate. Negándose a aceptar esa respuesta, alteró su edad y convenció a la infantería del ejército de que lo aceptaran poco después de cumplir 17 años. Lo que siguió sigue siendo una de las transformaciones más extraordinarias en la historia militar estadounidense. El chico desnutrido de Texas se convirtió en el soldado de combate más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Durante 3 años de lucha implacable, Murphy participó en 9 campañas importantes. Ascendió de soldado raso a una comisión de campo como segundo teniente. Según el historiador militar Martin Dugard, mató a más de 240 soldados enemigos, sobrevivió a 3 heridas y recibió 33 premios y medallas, incluyendo todas las principales condecoraciones de combate estadounidenses, junto con honores de Francia y Bélgica. Sus acciones en el campo de batalla parecen escenas de una épica de guerra. En Sicilia, utilizó ametralladoras alemanas capturadas para destruir una unidad de caballería italiana. En Francia, asaltó solo un nido de ametralladoras alemán. Se apoderó del arma y la volvió contra el enemigo. Cerca de Ramatuelle, se arrastró por terreno abierto durante más de 1 hora para dirigir el fuego de artillería mientras estaba bajo amenaza constante. Aquellos que sirvieron con él hablaban de su calma antinatural en combate. Luego llegó la mañana que selló su leyenda. El 26 de enero del año 1945, durante el esfuerzo aliado conocido como la Batalla de Holzwihr, una acción crítica dentro de la campaña más amplia del bolsillo de Colmar, Audie Murphy y sus hombres enfrentaron probabilidades abrumadoras. Su misión era sencilla pero esencial: mantener la línea el tiempo suficiente para evitar un avance alemán que amenazaba con detener el avance estadounidense y reabrir el colapsante perímetro alemán en el este de Francia. La compañía de Murphy, originalmente de 128 hombres,
se había reducido a 19 soldados exhaustos. Una fuerza alemana mucho más grande, apoyada por tanques e infantería, se movió para romper su posición. Comprendiendo lo que estaba en juego, Murphy ordenó a sus hombres restantes que retrocedieran a una cobertura más segura, mientras él se quedaba al frente para retrasar el ataque. Herido y solo, se subió a un destructor de tanques M10 en llamas que podría haber explotado en cualquier momento. Desde su cubierta expuesta, tomó el control de la ametralladora calibre 50 y disparó con precisión implacable. Durante casi una hora, contuvo a toda una compañía alemana, deteniendo su avance e infligiendo grandes pérdidas. Incluso después de que una bala le atravesara la pierna, se negó a abandonar la posición. Solo cuando el asalto alemán finalmente flaqueó, Murphy bajó, reunió a sus hombres y lideró un contraataque que expulsó al enemigo del campo. Su resistencia no solo salvó a su compañía de la destrucción, sino que aseguró la línea aliada durante una de las operaciones finales y más decisivas en el bolsillo de Colmar. Murphy describió la experiencia simplemente como estar de pie sobre una caja de dinamita. No podía recordar cuántos soldados enemigos mató o cuántas posiciones destruyó. Solo recordaba que estaba asustado y luchando. Cuando regresó a casa después de la guerra, los Estados Unidos lo honraron como un héroe nacional. Tenía solo 19 años en ese momento. Su rostro juvenil apareció en la portada de la revista Life. Fue recibido con desfiles, ceremonias y discursos en todo el país. Sin embargo, detrás de los aplausos se escondía una verdad más oscura. Para Audie Murphy, sobrevivir a la guerra resultaría mucho más fácil que sobrevivir a la paz. Y el país que lo abrazó en el año 1945 se convertiría, según investigadores posteriores, en la fuente de una amenaza mucho más inquietante. Su mayor batalla aún estaba por delante. Del campo de batalla a la gran pantalla. Cuando Audie Murphy regresó de la Segunda Guerra Mundial, ya era una figura nacional. El país lo veía como el joven soldado cuyo valor se había vuelto legendario. Pero cuando entró en Hollywood, ingresó a un mundo que ni lo entendía ni sabía cómo moldear su futuro. Su camino comenzó en 1945 cuando el actor James Cagney lo vio en la portada de la revista Life y lo invitó a Hollywood. Cagney y su hermano William firmaron con Murphy para su compañía de producción y le proporcionaron entrenamiento en actuación, voz y baile. La asociación terminó en 1947 sin un solo papel en una película, pero Murphy se negó a irse. Se entrenó incansablemente en el club atlético de Terry Hunt, estudió con la respetada entrenadora de actuación Estelle Harmon y trabajó para superar su falta de experiencia teatral con disciplina y enfoque. Un punto de inflexión llegó cuando se hizo amigo del escritor David Speck McClure. McClure lo ayudó a escribir sus memorias, Regreso del infierno, lo que mantuvo el interés del público en Murphy y le abrió puertas en la industria cinematográfica. A través de McClure, Murphy recibió sus primeros pequeños papeles en las películas Texas, Brooklyn and Heaven, 1948, y Beyond Glory, este último asegurado gracias a su relación con la actriz Wanda Hendricks. Su gran oportunidad llegó en 1949 con Bad Boy. El financiamiento para la película fue aprobado solo si Murphy interpretaba el papel principal. El éxito de esa película le valió un contrato de 7 años con Universal Studios a $2,500 por semana, un salario extraordinario para un recién llegado. A lo largo de principios de la década de 1950, Murphy construyó su carrera a través de un flujo constante de películas del oeste y de acción. Interpretó a Billy the Kid en The Kid from Texas, 1950, protagonizó Sierra y Kansas Raiders y obtuvo un papel significativo en The Red Badge of Courage bajo la dirección de John Huston. Su colaboración con Huston se extendió hasta Los que no perdonan casi una década después. Murphy se convirtió en una de las estrellas de western más confiables de Hollywood, apareciendo en películas como Duelo en Silver Creek, Tumbleweed, Destry y Los contrabandistas de armas. En 1955, asumió el desafiante reto de interpretarse a sí mismo en la adaptación cinematográfica de Regreso del infierno. Revivir su trauma de guerra frente a la cámara habría quebrado a muchos actores, pero Murphy lo afrontó con tranquila determinación. La película se convirtió en el mayor éxito comercial de Universal en ese momento. Continuó actuando durante finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, explorando papeles dramáticos como The Quiet American y más tarde protagonizando la serie de televisión Whispering Smith. Su última aparición en el cine fue en A Time for Dying, en 1969. Desde afuera, la carrera de Murphy en Hollywood parecía estable y exitosa.
En verdad, fue una larga lucha. Detrás de las luces y los aplausos, las presiones se acumulaban silenciosamente, señales de que las batallas por venir serían diferentes a cualquier cosa que había enfrentado en un campo de batalla. Una vida de fama y las batallas privadas ocultas. Detrás de la imagen pública de Audie Murphy, héroe de guerra, actor de Hollywood y símbolo nacional, vivía un hombre cargando con cargas que nunca lo abandonaron. Su vida después de la guerra no fue simplemente una continuación del triunfo. Fue una lucha constante por construir estabilidad mientras manejaba la tensión emocional y financiera que persistió mucho después de que las armas se silenciaran. En el año 1949, Murphy se casó con la actriz Wanda Hendricks. La relación comenzó con optimismo, pero pronto colapsó bajo el peso de su trauma de guerra. 2 años después, el matrimonio terminó. Solo 4 días después del divorcio, Murphy se casó con Pamela Opal Lee Archer, una ex azafata cuyo temperamento estable proporcionó el equilibrio que él necesitaba. Juntos criaron a 2 hijos, Terry Michael y James Shannon, y Murphy encontró un verdadero consuelo en la vida familiar. Lejos de las cámaras, Murphy se dedicó a la cría de caballos cuarto de milla. En los ranchos que poseía en Menifee, California y el condado de Pima, Arizona, creó espacios tranquilos alejados de las presiones de Hollywood. El trabajo le recordaba a su infancia en Texas y le ofrecía uno de los pocos entornos donde se sentía realmente a gusto. Sus caballos compitieron en el hipódromo de Del Mar y dedicó tiempo y recursos significativos a mantener sus operaciones de rancho. A pesar de estos momentos de calma, los problemas financieros crecieron. Entrar en el negocio del entretenimiento sin asesores experimentados llevó a varias malas inversiones. Su mayor revés ocurrió en el año 1968 cuando perdió $260,000 en una fallida empresa petrolera en Argelia. Complicaciones fiscales pronto siguieron, atrayendo el escrutinio del Servicio de Impuestos Internos y colocándolo en una dificultad financiera persistente. Incluso bajo presión, Murphy se negó a comprometer sus valores. Rechazó ofertas lucrativas para promocionar cigarrillos y alcohol, creyendo que daría un mal ejemplo a los jóvenes estadounidenses que lo veían como un modelo de integridad. La decisión le costó económicamente, pero preservó sus principios. Murphy también luchó con un temperamento volátil y reflejos afinados en combate que ya no tenían lugar en la vida civil. En mayo del año 1970, una confrontación con un entrenador de perros en Burbank llevó a su arresto por cargos de agresión. Negó las acusaciones y el caso fue desestimado, pero el incidente subrayó la huella duradera de la guerra en su comportamiento. A lo largo de su carrera como actor, Murphy mantuvo estrechos lazos con el ejército. Después de la Segunda Guerra Mundial, se unió a la Guardia Nacional del Ejército de Texas, asistiendo a campamentos de entrenamiento y permitiendo que su imagen apoyara los esfuerzos de reclutamiento. Regresó al servicio activo brevemente a mediados de la década de 1950. Alcanzó el rango de mayor y luego continuó su servicio en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos hasta 1969. Incluso mientras luchaba por construir una vida pacífica, comenzaba una lucha más preocupante, una que surgía de las mismas instituciones que él creía existían para proteger a soldados como él. Batalla silenciosa después de la guerra. Cuando Audie Murphy regresó de la Segunda Guerra Mundial, la nación creía que sus batallas más difíciles habían terminado. Había sobrevivido a los combates más mortales del siglo, ganado más condecoraciones que cualquier soldado estadounidense de su generación y se había convertido en un símbolo de valentía inquebrantable. Pero la guerra dentro de él no había terminado. Solo había cambiado de forma. Poco después de su regreso, los líderes militares consideraron recomendarlo para su admisión en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Había interés por ambas partes, pero Murphy declinó. Los historiadores creen que él entendía que la tensión mental y emocional que llevaba chocaría con las intensas presiones de la academia. Después de años de combate incesante, le faltaba la concentración y estabilidad que un entorno así demandaba. En cambio, el 8 de junio del año 1945, se presentó en Fort Sam Houston en San Antonio. Siguieron desfiles, ceremonias y celebraciones. El 21 de agosto, recibió la Medalla de Buena Conducta y el 21 de septiembre, fue dado de baja como primer teniente con una calificación de discapacidad del 50%. Luego ingresó al Cuerpo de Reserva de Oficiales, manteniendo una conexión militar sin servicio a tiempo completo. Detrás de los aplausos, Murphy enfrentaba un sufrimiento privado implacable. Luchaba contra el insomnio crónico, pesadillas y desorientadores recuerdos del pasado. Temiendo un ataque mientras dormía, mantenía una pistola cargada bajo su almohada.
Muchas noches se despertaba aterrorizado, creyendo que estaba de nuevo en combate. Una evaluación médica en el año 1947 reveló el impacto que estos síntomas habían tenido. Murphy experimentó frecuentes dolores de cabeza, vómitos e insomnio severo. Para sobrellevarlo, comenzó a usar el sedante Placidol. El medicamento ofrecía alivio temporal, pero pronto llevó a la dependencia. A principios de la década de 1960, Murphy se obligó a pasar una semana solitaria de abstinencia en una habitación de hotel. Salió libre de la droga, aunque no de las heridas invisibles que lo habían llevado a ella. Aquellos cercanos a él vieron los efectos. Su primera esposa, Wanda Hendricks, describió más tarde momentos de miedo cuando Murphy, perdido en un recuerdo, reaccionaba como si estuviera bajo ataque. También fue testigo de su profunda empatía. Las imágenes de huérfanos de guerra alemanes una vez lo redujeron a lágrimas incontrolables. Incapaz de compartir su trauma públicamente, Murphy recurrió a la poesía. Su inquietante obra, Las cruces crecen en Anzio, reflejaba la tristeza que llevaba, aunque la atribuyó a un personaje ficticio para evitar revelar su propia angustia. En una época en que el trauma psicológico se descartaba como debilidad, Murphy habló abiertamente sobre el costo mental de la guerra. Instó al gobierno a reconocer y tratar las heridas emocionales con seriedad. Sus esfuerzos fueron honrados 5 meses después de su muerte, en el año 1971, cuando la legislación creó el AUDI-L, Hospital de Veteranos Memorial Murphy, en San Antonio. La batalla de Murphy no terminó en Europa. Lo siguió en cada capítulo de su vida y pronto lo llevaría a un conflicto mucho más oculto que cualquiera que enfrentó en uniforme. El vuelo final y el eco eterno. A finales de mayo del año 1971, la nación fue sacudida por una noticia que parecía imposible de aceptar. Audie Murphy, el soldado que había soportado años de combate brutal y sobrevivido a batallas que se cobraron innumerables vidas, se había ido. Su muerte no ocurrió en un campo de batalla, sino en una ladera envuelta en niebla cerca de Roanoke, Virginia. Esa mañana, las montañas Blue Ridge estaban ocultas bajo una fuerte lluvia y una densa capa de nubes. Las condiciones de vuelo eran malas y la visibilidad era casi nula. En esas condiciones, un Aero Commander 680 de 2 motores despegó de Martinsville, Virginia. El piloto, Herman Butler, tenía casi 8,000 horas de vuelo y considerable experiencia, pero solo tenía una licencia privada y carecía de la habilitación de instrumentos necesaria cuando desaparecían las referencias visuales. 14 minutos después del despegue, la aeronave chocó contra Brush Mountain, matando instantáneamente a Butler, Murphy y los otros 4 pasajeros. Los equipos de búsqueda localizaron los restos el 31 de mayo. La noticia se difundió por todo el país con una velocidad asombrosa. Un hombre que había sobrevivido a lo peor que la guerra podía ofrecer se había perdido en un instante de vuelo ciego. La viuda de Murphy, Pamela, se retiró de la vida pública, pero se dedicó al servicio. Durante 35 años trabajó en el Hospital de la Administración de Veteranos de Sepúlveda en Los Ángeles, conocido por tratar a cada veterano con la misma dignidad silenciosa que su esposo había mostrado. El 7 de junio del año 1971, Audie Murphy fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. El funeral atrajo a figuras nacionales, incluyendo a George Herbert Walker Bush y al general William Westmoreland, junto con soldados de la Tercera División de Infantería. Su tumba, marcada por una lápida sencilla que refleja sus propios deseos, se encuentra en la sección 46 frente al anfiteatro conmemorativo. Hoy, es el segundo sitio más visitado del cementerio. Le siguieron homenajes. Se colocó una piedra conmemorativa cerca del lugar del accidente en el año 1974. Y en 1975, la familia de Murphy recibió $2,5 millones en compensación federal. Su influencia en el cine y la vida pública perduró. Ganó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y en el año 2013, Texas le otorgó su más alto honor militar. Después de su muerte, surgieron aspectos de su creatividad que no se habían visto antes. El escritor Spec McClure descubrió poemas descartados, incluyendo Las cruces crecen en Anzio y La libertad vuela en tu corazón como un águila. Murphy también colaboró con el compositor Scott Turner a lo largo de la década de 1960, produciendo obras como Shutters and Boards. Audie Murphy dejó un legado de valentía, servicio y humildad, pero mientras el mundo lloraba a un héroe caído, las circunstancias de su último vuelo comenzaron a plantear preguntas que se negaban a desaparecer, preguntas que insinuaban un misterio mucho más profundo que un trágico accidente. Las preguntas que se negaron a morir. En los meses después del funeral de Audie Murphy, se presentaron informes oficiales.
El caso se cerró y la nación siguió adelante. Según las autoridades, el mal tiempo y un piloto sin la calificación adecuada causaron el accidente fatal. Sin embargo, para muchos, incluidos aquellos que conocían a Murphy, la explicación nunca fue satisfactoria. Los detalles en el informe parecían incompletos y persistían dudas silenciosas. Esas dudas se hicieron más fuertes cuando surgió información sobre el proyecto final de Murphy. A finales de 1970, comenzó a desarrollar una serie de televisión sobre la vida de los veteranos. Al visitar hospitales de la Administración de Veteranos, descubrió inquietantes inconsistencias en el tratamiento, el mantenimiento de registros y el uso de fondos federales. A principios de 1971, ya no hacía preguntas generales. Exigía respuestas a cuestiones específicas que, según investigadores posteriores, incomodaban profundamente a ciertos funcionarios. Quería saber por qué los suministros médicos asignados al cuidado de veteranos desaparecían rutinariamente, por qué los presupuestos hospitalarios mostraban transferencias inexplicables a socios de investigación externos, y por qué algunos veteranos informaban haber recibido tratamientos que no reconocían y a los que no habían consentido. También comenzó a preguntar qué agencias gubernamentales estaban financiando experimentos psicológicos dentro de las instalaciones de asuntos de veteranos, y por qué esos programas no estaban listados en ningún registro público. Cada pregunta apuntaba directamente a la posibilidad de mal uso del dinero federal, prácticas médicas poco éticas y asociaciones no reveladas entre la administración de veteranos y organizaciones vinculadas a la inteligencia. Por primera vez, Murphy estaba rastreando nombres, fechas y rutas financieras. Y esas fueron las preguntas que, según los investigadores décadas después, despertaron la preocupación y la atención de personas mucho más allá de la administración de veteranos. El piloto, Herman Butler, se convirtió inmediatamente en el centro del misterio. El experto en aviación Richard Collins enfatizó que Butler era un aviador experimentado con casi 8,000 horas de vuelo y una reputación de precaución. Su decisión de despegar en medio de una densa niebla y lluvia intensa desconcertó a los expertos. 14 minutos después del despegue, el avión chocó contra Brush Mountain, matando a los 6 a bordo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que la causa fue un error del piloto. Pero años después, el exinvestigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Paul Martínez, revisó el archivo y notó lagunas significativas. Se omitieron pasos forenses clave y varias declaraciones de testigos que desafiaban la conclusión oficial fueron minimizadas o ignoradas. Múltiples residentes cerca de Brush Mountain informaron haber escuchado una explosión en el aire antes de que la aeronave descendiera. Al menos 3 testigos afirmaron que el sonido ocurrió varios segundos antes del accidente, no durante el impacto. Un testigo adolescente describió un fuerte estallido sobre la cresta seguido de silencio, y luego el sonido del avión chocando contra la pendiente. Otros informaron haber visto la aeronave volando inusualmente bajo y virando de manera errática, un comportamiento inconsistente con la desorientación inducida por el clima. Sin embargo, ninguno de estos relatos fue incorporado de manera significativa en la investigación. Anomalías adicionales profundizaron las preguntas. El exinvestigador de la Administración Federal de Aviación, Thomas Rawlings, destacó que Butler voló muy por debajo de la altitud mínima segura para terrenos montañosos, una elección inexplicable para un piloto veterano. Los patrones de escombros también generaron preocupaciones. La especialista en aviación Rebecca Chen señaló que varios componentes parecían haberse separado antes del impacto, y partes críticas nunca fueron recuperadas. En 2019, el metalúrgico Dr. Howard Klein identificó fracturas por estrés en fotos de archivo que sugerían que la falla estructural ocurrió en el aire, no al impactar. Incluso el pasado de Butler resultó preocupante. Registros desclasificados de 2015 revelaron sus conexiones con Air America, una aerolínea vinculada a la Agencia Central de Inteligencia, y lagunas inexplicables en su historial laboral. Durante años, estas inconsistencias permanecieron sin resolver, pero formaron la base de una pregunta que se negaba a desaparecer y pronto llevaría a los investigadores a un territorio mucho más oscuro. El punto de inflexión, evidencia de una verdad silenciada. En 2018, todo cambió. La convergencia de archivos de inteligencia desclasificados, tecnología forense moderna y testigos que habían guardado silencio durante mucho tiempo transformó la sospecha persistente en una investigación seria. El primer avance provino de documentos de vigilancia de la Guerra Fría liberados bajo la regla de 50 años. Dentro de miles de páginas, los investigadores descubrieron un patrón inesperado.
Audie Murphy había estado bajo una extensa vigilancia federal comenzando al menos en el año 1969. La historiadora doctora Eleanor Whitfield confirmó que las llamadas telefónicas de Murphy fueron grabadas, su correo interceptado y se colocaron informantes dentro de su círculo personal. Los memorandos internos lo enumeraban como un sujeto prioritario bajo el programa COINTEL, la iniciativa de contrainteligencia doméstica del Buró Federal de Investigaciones dirigida a amenazas percibidas a los intereses nacionales. El exagente y denunciante Samuel Drake calificó el nivel de vigilancia como extraordinario. Los recursos asignados para vigilar a Murphy eran comparables a los utilizados contra figuras políticas importantes. La pregunta era obvia. ¿Por qué el soldado más condecorado de Estados Unidos merecería tal escrutinio? La respuesta parecía estar en lo que Murphy estaba investigando durante su último año. Pocos fuera de su círculo íntimo sabían que Murphy había comenzado a desarrollar una serie de televisión sobre el tratamiento de los veteranos estadounidenses. Mientras investigaba el proyecto, visitó hospitales de la Administración de Veteranos, habló con el personal y los pacientes, y revisó prácticas internas. Lo que comenzó como un documental se convirtió en un descubrimiento alarmante. Murphy encontró indicios de que los recursos de la Administración de Veteranos estaban siendo desviados hacia programas de investigación clasificados. Entrevistas con sus asociados revelaron que había recopilado documentos que sugerían experimentación no autorizada en veteranos utilizando técnicas de condicionamiento psicológico, posteriormente asociadas con programas como MKUltra. A principios de 1971, Murphy había identificado instalaciones específicas involucradas en investigaciones cuestionables, entrevistado a expacientes que creían haber sido utilizados como sujetos de prueba, y rastreado rutas financieras desde los presupuestos de la Administración de Veteranos hacia organizaciones fachada vinculadas a agencias de inteligencia. Según el Dr. Whitfield, había reunido nombres, fechas y pruebas suficientes para exponer múltiples operaciones encubiertas si decidía hacerlo público. Los registros muestran que Murphy programó reuniones con periodistas del Washington Post y del New York Times para mediados de junio de ese año. Su calendario de citas recuperado del lugar del accidente y recientemente reexaminado confirmó estos planes. También contactó a su abogado para establecer un fondo de defensa legal para empleados de la Administración de Veteranos que desearan testificar. El papeleo completado fue encontrado en su maletín, aunque nunca fue listado en el inventario oficial de los artículos recuperados. A medida que surgieron estas revelaciones, los investigadores reexaminaron la evidencia física del accidente utilizando métodos forenses modernos. Lo que encontraron sugería que el avión de Murphy no simplemente había fallado. El experto en forense de aviación James Michaels identificó marcas de herramientas en componentes clave del sistema de control de la aeronave. Estas marcas no coincidían con la instalación de fábrica ni con el mantenimiento rutinario. Indicaban manipulación diseñada para evadir la inspección previa al vuelo. El hallazgo más preocupante involucraba los cables de control del elevador, que gobiernan el ascenso y descenso de un avión. El análisis moderno mostró que los cables habían sido debilitados deliberadamente. Bajo condiciones turbulentas comunes en las montañas Blue Ridge, el sistema fallaría instantáneamente, enviando la aeronave a una caída irrecuperable. Michaels describió la modificación como un método consistente con un sabotaje encubierto, sutil, fatal y fácilmente descartado como una falla mecánica a principios de la década de 1970. Luego, en el año 2020, un ex técnico del aeropuerto de Martinsville se presentó con una declaración jurada. Informó haber visto a 2 hombres desconocidos trabajando en la aeronave de Murphy la noche antes del vuelo, hombres que no formaban parte del equipo de mantenimiento regular y que no dejaron registros de servicio. Cuando mencionó el incidente después del accidente, su supervisor le indicó que guardara silencio. Pruebas metalúrgicas adicionales respaldaron la teoría del sabotaje. Las firmas de estrés en los fragmentos recuperados coincidían con patrones causados por cortes parciales, una técnica conocida utilizada para garantizar fallos mecánicos bajo condiciones específicas mientras imita el desgaste relacionado con la edad. El testimonio más inquietante provino de un exoperativo de inteligencia que ahora tiene 90 años. En una declaración jurada, afirmó que la muerte de Murphy fue parte de una operación de contención autorizada después de que Murphy fuera considerado una amenaza para programas sensibles. Su relato coincidía con documentos gubernamentales parcialmente redactados de principios de la década de 1970 y registros de vuelo que situaban activos de inteligencia en el área de Martinsville, días antes del accidente. El contexto histórico reforzaba la preocupación. El exhistoriador de la Agencia Central de Inteligencia, Dr. Robert Garrison, señaló que las audiencias del Comité Church en 1975,
expusieron una amplia vigilancia doméstica, acoso y actividades encubiertas dirigidas a ciudadanos estadounidenses etiquetados como riesgos para la seguridad nacional. Sin embargo, la posibilidad de que tales métodos se usaran contra Audie Murphy sorprendió a los investigadores. Finalmente, memorandos internos de los días posteriores al accidente revelaron esfuerzos para moldear la narrativa oficial. Documentos clasificados mostraron instrucciones para dirigir la investigación hacia un error del piloto y minimizar o ignorar evidencia que sugiriera explicaciones alternativas. Un memorando fechado el 3 de junio del año 1971 decía: problema resuelto según la operación redactada. La investigación procede según lo planeado con las conclusiones esperadas. Todos los recursos están posicionados para manejar desviaciones de la narrativa. En conjunto, la evidencia formó un cuadro mucho más oscuro que el informe original. El soldado que sobrevivió a los campos de batalla más sangrientos de Europa puede que no haya sido víctima del mal tiempo o de un error de juicio. Puede que haya sido silenciado deliberadamente en el momento en que se preparaba para exponer un sistema clasificado que explotaba a los mismos veteranos que pasó su vida defendiendo. El periodista de investigación, Michael Thorne, resumió los hallazgos con una claridad contundente. La evidencia no solo planteó preguntas, apuntaba a un esfuerzo coordinado para eliminar a Audie Murphy, porque se negó a guardar silencio. La lucha de la familia por la verdad. Para la familia Murphy, cada nueva revelación sobre la muerte de Audie Murphy ha sido tanto una confirmación como una desilusión. Su hijo, Terry, ha pasado años persiguiendo una reinvestigación formal impulsada por la convicción de que la explicación oficial nunca coincidió con el hombre que fue su padre. Un soldado que sobrevivió a probabilidades imposibles en combate, argumenta Terry, era poco probable que hubiera muerto en un accidente de aviación rutinario. A medida que surgieron nuevas pruebas, se convenció de que su padre fue silenciado por descubrir irregularidades dentro del sistema de veteranos. Durante más de 5 años, Terry ha enfrentado un laberinto de agencias federales. Describe un patrón de registros retenidos, fuertes redacciones y evidencia clave que desaparece sin explicación. Los testigos han muerto antes de dar declaraciones, y las solicitudes de documentos son rutinariamente denegadas, bajo alegaciones de seguridad nacional, a pesar de haber pasado más de 50 años. Aún así, Terry se niega a detenerse. Cree que los principios de su padre exigen persistencia. Los esfuerzos de la familia han ganado apoyo de organizaciones de veteranos en todo el país. Para muchos veteranos, el caso de Murphy representa un patrón más amplio de negligencia institucional. Argumentan que si el soldado más condecorado de la nación pudo ser silenciado por hablar en nombre de sus compañeros veteranos, entonces los soldados comunes tenían pocas posibilidades de ser escuchados. En el año 2022, un grupo bipartidista de senadores pidió una comisión independiente para revisar el caso. Aunque el Departamento de Defensa y la Administración de Veteranos reconocieron la solicitud, ninguno ha dado pasos significativos hacia adelante. Los analistas argumentan que si las acusaciones fueran infundadas, la transparencia total sería la respuesta más sencilla. La resistencia continua sugiere lo contrario. Para Terry Murphy, la búsqueda ya no se trata solo de descubrir qué sucedió en una montaña cubierta de niebla en 1971. Se trata de honrar a un padre que dedicó su vida a defender a otros y exigir que la nación muestre la misma integridad que él encarnó. A medida que surgen más documentos y más voces se hacen oír, la lucha de la familia continúa siendo un eco del valor con el que vivió Audie Murphy y la verdad que pudo haber muerto tratando de revelar. Audie Murphy sobrevivió a los campos de batalla más mortíferos de la historia. Sin embargo, el verdadero peligro pudo haberlo esperado en casa. Décadas después, las preguntas aún resuenan. La evidencia todavía inquieta y la verdad sigue fuera de alcance. Una cosa es cierta. La historia de Audie Murphy está lejos de terminar, y las respuestas que descubramos pueden cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos. Si quieres profundizar en misterios como este, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a mantener viva la verdad.